Y es el tiempo para hablar ahora de tertulia de cine con nuestros habituales amigos y compañeros, directores de cine, que habitualmente comparten en la FM 107.9 desde el norte, desde Radio Realejos y también a través de internet en radiorealejos.com, que no sé quién nos podrá estar escuchando en cualquier parte del mundo con esto de las tecnologías, y por supuesto nos verán a través de las redes sociales, nuestra edición digital y también en el canal de YouTube. Vamos a darle la bienvenida hoy con la ausencia de Abel Hernández, que al final no ha podido estar presente en el programa del día de hoy, y ya lo tendremos en otras próximas tertulias. Y no sé si podrá entrar a última hora Javier Padilla, nuestro habitual compañero músico, que siempre comparte con nosotros muchas cosas del mundo del cine y de la música, porque él es una muy buena aportación también en los programas, como lo son los directores de cine, que ya paso directamente ya a presentar. Basni Ramos, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, contentísimo de estar aquí con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Nos acompaña también Josep Vilageliu como director de cine. La semana pasada lo teníamos en Barcelona y hoy está en su ciudad también, que es la Laguna, aquí en la isla de Tenerife. Josep, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. El que está en Barcelona justamente es Javier Barrero, el que comentabas tú antes. Pues nos vamos turnando, no sé qué pasa, que esto nos atrae, pero bueno, es una ocasión para ir a comprar libros de cine, que aquí es bastante complicado hallarlos. Bueno, pues no sé si podrá entrar o no, pero de todas maneras, siempre es bien recibido a lo largo del programa, hasta la línea abierta. Y hoy vamos a tener un invitado también de lujo, Jorge Gorostiza. Josep es una persona también muy importante y que es arquitecto, y que va relacionado su presencia en este programa también con el mundo del cine, ¿no? Pues sí, Jorge Gorostiza tiene esta ambivalencia, es un buen cinéfilo, es decir, una persona muy entendida en el cine, y al mismo tiempo, pues claro, como buen arquitecto, pues muy interesado por los aspectos en que se encuentra relacionado el cine y la arquitectura, ¿no? Con esos decorados o esos espacios en los cuales las películas se desarrollan, ¿no? Bueno, yo a Jorge lo conozco desde hace muchos años, somos buenos amigos. Él, en los años 90 se montó una asociación de escritores de cine, ¿no, Jorge? Me parece que sí. Eso vamos a darte vamos a darte la bienvenida, Jorge Gorostiza, aquí en este tiempo de radio. Muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas, pues muy bien, y muchas gracias por lo del lujo. Tampoco es que sea muy lujoso. El que se lo merece, se lo merece, ¿eh? Agradezco mucho tus palabras y estoy encantado de estar con dos amigos como Josep y Basni. Bueno, te decía Josep esa pregunta, ¿no, Jorge? No, sí, un poco para la gente que no conozca a Jorge, hombre, decir que entre otras cosas, aparte de esa asociación de escritores que no llegó a nada, pues bueno, él fue director de la Filmoteca Canaria durante unos cuantos años, y bueno, ha escrito un montón de libros de cine, ha dado un montón de conferencias por todas partes sobre precisamente eso, las relaciones entre el cine y la arquitectura, ¿no? Pero no todos los libros que él ha escrito se dedican a esas relaciones, que es lo prioritario, sino que también tiene en diversas editoriales pues estudios, por ejemplo, uno sobre Peter Greenaway u otro sobre David Cronenberg, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor es precisamente la excusa de traerlo hoy, de poder hablar con él, es el último libro que se ha publicado, que es un libro curioso, porque bueno, aparte se titula Arquitectura más cine más ciudad, construcciones y miradas, porque en realidad es una recopilación de los escritos que él en un blog, que como todos, parece que todos tenemos un blog, pues entonces bueno, hubo una oportunidad de hacer una recopilación de las cosas que a él le parecieron más interesantes y sacarlos en el libro, ¿no? Que bueno, Jorge, cuéntame un poco toda esta cuestión. Bueno, sí, pues muchas gracias. Como decía antes,
Sí, es verdad que he escrito muchas cosas, he hecho muchas cosas, pero también yo soy muy viejo. Y entonces eso ayuda porque tiene bastantes años detrás y he dado tiempo a hacer muchas cosas. No es porque también soy bastante trabajador, pero sobre todo es eso, es la provecta edad que tengo ya. Gracias a lo del libro, es una editorial de arquitectura que me propuso hacer un libro con entradas en mi blog. Y yo le dije que me parecía un disparate, porque ¿quién va a comprar un libro o quién va a pagar por un libro cuando en el blog están las entradas gratis? Sin embargo, ellos me dijeron que no es el primero que editaban, ya habían editado de varios blogs de arquitectos y les había ido muy bien, lo habían vendido bien y a la gente le gustaba. Luego pensé que era un libro muy aburrido porque coger partes del blog que ya tenía escritas y pues copiarlas o pasarlas a un libro pues no tenía mucho interés. Pero sin embargo ha sido todo lo contrario, es curioso porque primero ya el hecho de seleccionarlo. Yo tengo el blog desde el año 2008, el 6 de diciembre de 2008, cuando yo tenía 52 años, y hace muchos años. Y claro, tengo 500 entradas, o sea, son una pasada, y tenía que seleccionarlas y elegirlas. Y al elegirlas además tenía que agruparlas según unos tags, según unas etiquetas. Y yo, lo que pasa es que en el blog las etiquetas que tengo son por nombres, no son por temas, y aquí había que ponerlos por temas, lo cual ya lo que produce es otro nuevo escrito, otra nueva de pensamiento. Es completamente diferente el que yo voy escribiendo según pues me va ocurriendo o aparece algo o veo alguna película o algo así, que agruparlas y ponerlas bajo una etiqueta determinada. Y eso ha llevado a que el libro por supuesto no tiene nada que ver con el blog porque lo que ha pasado es que se ha construido, o sea, nunca mejor dicho lo he construido por la arquitectura, se ha construido un nuevo texto, una nueva forma de contar las cosas. Yo estoy muy contento, la verdad, al final fue mucho trabajo, pero estoy muy contento. No, sin embargo, mantienes en la escritura el blog, porque dices, en una última entrada me encontré con, o leído, ¿entiendes? O sea que, pero a pesar de todo, sí, efectivamente es una lectura distinta, ¿no? Porque yo algunas de las entradas de tu blog pues, las he ido siguiendo, pero en el libro, precisamente por haberlo construido a partir de bloques, es decir, bloques como, por ejemplo, arquitectos en el cine, o, por ejemplo, decorados, o, por ejemplo, temas de las ciudades, o incluso de las pantallas, ¿no? Entonces, se lee de otra manera, o sea, y además va cogiendo cuerpo, ¿no? Es decir, de repente una cosa te va llevando a la otra, a pesar de que en el origen eran cosas absolutamente aisladas. Sí, efectivamente, eso es lo que sucede con el libro, ¿no? El blog, además, normalmente las entradas antiguas no las suele leer nadie, o sea que tampoco tienen gran importancia. Pero lo del libro, yo por ejemplo, en otros libros de la colección, lo primero que hago es ver las etiquetas que están en la contraportada del libro y ver las entradas que tienen que ver con cada etiqueta. Pues si hay si es arquitectura, alguna de cine, de espectáculo, lo que sea, es lo primero que leo. Yo no suelo leerlos por orden, de primera página a la última página, sino suelo leer también a saltos. Pero es verdad que, como dices tú, leyéndolo de primera a la última, pues sí, porque el texto sí lo he respetado, o sea, el texto, he corregido algunas cosas, pero sí he respetado el texto del blog. Por eso dice la entrada anterior, no sé qué, pues por eso dice eso que estabas diciendo tú, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que más me ha gustado es que en realidad el hecho de son muy sintéticas las entradas, ¿no? Entonces haces que cosas que son muy complicadas, esas relaciones que uno, bueno, un espectador o alguien que me esté escuchando dirá, bueno, las relaciones entre arquitectura y cine pues pueden ser una cosa muy sencilla, ¿no? Pero en realidad sí, parece muy sencillo, pero tú haces que realmente lo sencillo o lo que aparece que sea muy sencillo expones que en realidad toda la complejidad que puede tener. Y al mismo tiempo haces lo contrario, es decir, algo que realmente es complicado de contar, pues lo explicas de una manera muy sencilla, ¿no? Y otra cosa que me ha sorprendido es que en realidad en cada una de las entradas, aparte de lo contenido, aparte de las relaciones entre cine y arquitectura, que es el tema que estás exponiendo en el libro, en realidad hay una transparencia del procedimiento de investigación que tú has ido siguiendo.
Luego me encontré con un problema, luego consulté una revista, luego me fui al blog, al internet, y entonces me encontré con que decía una cosa diferente, y entonces por eso encontré en otro sitio, ¿no?, en otro libro, y por fin conseguí ver la película, y al final la película, pues la conclusión es hay que ver la película a fin de cuentas y no dejarse un poco de historias y de lo que digan los blogs, ¿no? Y luego la última parte que me parece es que es muy divertido. Hay una entrada, bueno, lo comento aquí porque para un poco sigue para que de qué va el libro, ¿no?, que es uno en que dices que a la mayoría de los arquitectos, y tú te incluyes en ello, claro, disfrutan con las películas de catástrofes. Es decir, les encanta ver cómo se destruyen los edificios, cómo se destruyen las ciudades, ¿no?, y lo bonita que quedan las ruinas, ¿no? Pues sí, esas dos cosas. Lo primero es que un blog se escribe como si fuese un diario. Yo intento evitar cuestiones personales, pero también me gusta pues contarlo de forma como eso, como un diario, decir, pues me encontré esto, me encontré lo otro, y esto ha pasado por esto y por lo otro, no se fíen o lo que sea. Y luego lo de las ruinas, yo creo que es un poco, lo digo también en el texto, es un poco mala idea, ¿no? Es de ver los edificios de los compañeros, verlos destruidos. Seguro que si saliese un edificio hecho por mí, no me gustaría nada, ¿no? O hecho por todo lo contrario, ¿no? Es como si un cineasta, pues no sé, quemasen películas y quemasen una película de ustedes, ¿no? Me imagino que no les hará gracia. Yo creo que todos tienen huequito. Barney, ¿alguna pregunta ya para el amigo Jorge, para empezar un poco también a que tú participes en la tertulia? Nah, yo creo que Jorge es de los, por lo menos, a ver, para mí, yo me supongo que habrá más escritores, no lo sé, pero para mí es de los pioneros en una relación, o sea, en poner en solfa una relación tan importante como es la arquitectura y el cine. O sea, bueno, he visto un montón de publicaciones de Jorge y siempre se basa sobre todo en eso. Claro, como él es arquitecto, pues obviamente lo ve desde su punto de vista, pero es que trata la relación entre la arquitectura y lo que se está contando como nadie. O sea, cuando tú ves un libro de cine normal, tal, ¿cómo se hizo tal? ¿Cómo se hizo tal? Nadie tiene en cuenta la arquitectura de los edificios que aparecen en las localizaciones de las películas. O sea, a lo mejor sí te hablan un poco de la dirección artística, te hablan de tal, pero no se basan en eso, o sea, no van directamente a eso. Yo tengo un libro de Jorge que la gracia es que me lo compré y me lo leí, y cuando ya lo acabé, no sé, me dio por ver quién lo había escrito. O sea, yo soy de esos así que no me paro a ver el escritor, sino primero veo el libro y después digo, ¿quién lo escribió? Y me veo con sorpresa que lo ponía Estudio Crítico de Jorge Gorostiza y Ana Pérez. Y es un libro sobre el Blade Runner, ¿no? Entonces, claro, leyendo el libro, claro, yo veía es que, claro, si vamos a hablar de arquitectura y cine, creo que una de las películas más importantes de lo que es la arquitectura y el cine es Blade Runner. Y hay un montón de momentos en los que se centra en eso, ¿no? Y yo decía, pero es que está muy basado en esto y es que tiene toda la importancia del mundo. Y después, claro, después a mí me ha pasado a la hora de ir a grabar, aquí, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Vas a grabar y vas a grabar un corto, una película o lo que sea. Y lo quieres ambientar en una zona en concreto. Obviamente, hay edificios y edificios, hay zonas y zonas. Nosotros, por ejemplo, y grabamos Apocalipsis Vudú, la ambientamos en el 79-80 en Los Ángeles. Claro, ¿dónde vas tú a grabar en Santa Cruz un edificio que parezca que es de Los Ángeles, de los 70 y de los 80? Bueno, pues al final acabamos grabando en un edificio que era la antigua sede del Diario de Aviso, que está en la salida del barrio Salamanca, y bueno, grabamos allí en esa esquina, porque creo que es uno de los pocos edificios de ladrillos así que hay, y parecía como, más que Nueva York, parecía más de Brooklyn, más así, más neoyorquino, más Brooklyn, pero bueno, no parecía tan canario, entonces grabamos allí. 3 años más tarde lo derribaron, o sea que ya nos quedamos sin edificio americano en Santa Cruz. Pero es un poco, o sea, si tú quieres ambientar una película en un sitio en concreto y no estás grabando en ese sitio, o incluso si estás grabando en ese sitio, tienes que saber también qué es lo que más se te acerca a lo que tú estás buscando a la hora de grabar. O sea, si estás buscando un ambiente urbano, no te vayas a Taco. O no te vayas a, bueno, a lo mejor te puedes ir a Ofra, pero tampoco tal, pero si te vas a Santa Cruz, buscas un ambiente urbano, pues obviamente tienes que hablar con gente que sepa y que te diga, oye, creo que la mejor zona para grabar es esta porque los edificios están no sé qué, no sé cuánto y tal. Y es una cosa importantísima, ¿por qué? Pues porque
aunque tú no te fijes en eso, que no te fijes en la distribución y la arquitectura de lo que tienes detrás de los actores, o de lo que tiene, o de lo que los actores están caminando, que no te fijes realmente, inconscientemente te da ya el ambiente necesario para tú meterte y pensar que eso va en una dirección. Porque si a lo mejor tú pretendes hacer una cosa y el ambiente va en otra dirección, puede generar un choque que hace que el espectador pues no lo tenga claro lo que está viendo. Y por eso es tan importante centrarnos en lo que es la arquitectura de los edificios, primero, alrededor donde están los actores y donde ellos se mueven, y luego, obviamente, si son en interiores, pues saber cómo hacer una distribución cómoda de una casa para poder después rodarla y que todo eso pues ayude a mover la cámara, a contar lo que tú quieres. Sí, porque tienes que cuadrar también lo que tú quieres poner en ese momento dentro de la pantalla, ¿no? De lo que con la cámara, porque si te vas a lo mejor un metro más allá, coges cosas actuales que ya no te interesan. Exacto, y también el tipo de casa dependiendo, por ejemplo, del nivel económico de esa persona. O sea, no puedes, por ejemplo, poner un pedazo de casa brutal cuando la persona no tiene a lo mejor mucho poder adquisitivo y lo ves y tú dices, espérate, esto no me choca mucho. Esto no pega. Entonces, claro, son muchos detalles que me gusta leer a Jorge porque se centra mucho en este tipo de cosas, ¿no? De cómo está de cómo se estructura, de cómo está diseñado, de tal, o sea, por ejemplo, me encantó lo del rascacielos porque dice, sí, o sea, se quema y se destruye muy bien, es como, vale, o sea, está hecho para eso, ¿no? Realmente, para destruirse bien, y está hecho con esa finalidad. Jorge. Sí, bueno, todo lo que ha dicho Barney tiene toda la razón, efectivamente. Lo que no se ve parece, o casi no se nota, pues sí se nota al fondo. O sea, el espectador sí sabe lo que está, aunque esté fijándose en el actor, sí sabe lo que hay detrás, y es fundamental. Uno de los mejores directores artísticos escenógrafos cinematográficos españoles, que era Gil Parrondo, que tenía, como ustedes saben, tenía 2 Óscares, nada menos. Pues Gil decía que no era lo mismo ser un decorador o ser un arquitecto que ser un director artístico, ser un escenógrafo, porque él muchas veces tenía que hacer casas o tenía que hacer ambientes feos, cutres, porque el personaje era un tío que no tenía gusto o que no tenía gusto estético. Con lo cual pues no hacía cosas que a él le gustaban, sino que estaba todo supeditado al personaje. Y es verdad que en una buena película donde el ambiente donde se mueve el personaje le da un fondo y cuenta más de lo que se cuenta con palabras muchas veces. En cuanto a las ciudades, pues lo mismo, o sea, las ciudades muchas veces se han rodado, recuerdo El Maquinista, una película se rodó en Cataluña y sucedía también en Estados Unidos. Apocalipsis Vudú, que por cierto está muy bien localizada, las localizaciones están muy bien. No, sí, es verdad, te lo tengo que decir, están muy bien y da el pego, o sea, y además hoy se dice, bueno, el cine hoy en día se puede hacer cualquier cosa con efectos especiales. Bueno, sí, se puede hacer cualquier cosa informáticamente, pero es más barato y mejor hacerlo en el sitio donde se puede rodar y no tienes que estar pagando por hacer unos efectos digitales. La arquitectura para los arquitectos también es muy importante, los cineastas, y es muy importante el cine. Poniéndonos en el otro lado, los arquitectos sabemos construir y sabemos cómo crear espacios, algo que los cineastas no saben. Y por otro lado, los cineastas saben mirar y saben mostrar esos espacios, algo que los arquitectos no sabemos. Con lo cual yo creo que es bueno porque aprendemos uno de los otros, vamos aprendiendo, y hoy en día además con los instrumentos todos tenemos una cámara en el bolsillo. Pues el cine o la imagen en movimiento se ha convertido en un instrumento para los arquitectos también. Los arquitectos enseñan sus proyectos pues con un móvil o con un ordenador, porque ya han hecho un render, han hecho una imagen en movimiento a la que están enseñando su edificio. Al final se están convirtiendo en cineastas. Aparte de que es algo que ya podríamos hablar más largo y tendido, que sería cómo la ficción le ha ganado la partida a la realidad o a lo real en este siglo XXI y cada vez más. Pero eso es aparte, ¿no? Pero sí es verdad que el cine o la imagen en movimiento le ha ganado la partida a la arquitectura. La arquitectura se suponía que era algo inmóvil y que iba a durar para siempre, y ya se ha visto que los edificios desaparecen. Parecía que las citas o las películas pues eran más frágiles y iban a desaparecer, y hay cintas que muestran edificios que ya no existen, hay películas que muestran edificios que ya no existen, o sea que esto es así, ¿no? Bueno, las relaciones son muchísimas, ¿no? Sí, bueno, hay unas entradas al final del libro
es sobre las pantallas, ¿no? Y entonces, Jorge, haces una investigación curiosísima sobre los youtubers, ¿no? De esos personajes, ¿qué es lo que está al fondo? Y tú no mires exactamente al youtuber cuando habla, sino lo que miras es lo que está detrás de él. Bueno, ahora mismo estoy viendo la fotografía esta que nos has enviado para el programa, y que estás tú, y detrás hay una librería repleta de libros que casi están a punto de caer encima tuyo, ¿no? Y eso está hablando de ti mismo, y por lo tanto, por eso has elegido esa película para mostrarte a través de esa fotografía, ¿no? A través del fondo, precisamente, ¿no? Vamos a ver, ya el cine no es lo que era, ya lo cada vez más menos gente a los cines, sin embargo sigue existiendo afortunadamente y hay que ir, y ahora la imagen en movimiento se ha trasladado a los ordenadores, se ha trasladado o sea, tiene muchas más visitas un youtuber que esas personas, que las personas, que los espectadores de una película. Entonces, yo lo que quería saber, o como me pregunté, bueno, estos youtubers, ¿qué decorados tienen? Yo sé cómo son los decorados de cine, pero no sé cómo son los decorados de los youtubers. Y la verdad que se ve al principio son bastante penosos, pues eran chicos jóvenes, lo hacían en su habitación, se veían las puertas abiertas, se veía la ropa tendida, se veían unos pósteres bastante penosos, pero luego han ido aprendiendo y seguramente pues no me extraña que algún iluminador de cine o algún director de fotografía de cine o algún cineasta le haya dicho qué es lo que tienen que poner detrás o qué es lo que tiene que verse detrás. Y esto mismo pasa con las videoconferencias, o sea, ahora que todos tenemos videoconferencias, pues hay gente que no le importa mostrar lo que tiene detrás y a veces pues lo mismo, ropa tendida, lo que sea. Yo siempre a videoconferencias intento que no se vea nada detrás, sea todo apagado, y al final queda todo como muy tétrico y con un poco de película de terror. Pero bueno, no pasa nada. Evidentemente te mando una foto con los libros detrás porque sí, porque dicen algo de mí también, pero es que yo creo que las fotos, todo esto tiene que tener una intención, y esa intención la manejan muy bien los cineastas. Bueno, mira, una cosa interesante que dijo Jorge antes, un poco el tema de la arquitectura, ¿no? Que no es para siempre, sino que hay edificios que desaparecen y tal. Hay casos de películas que han tenido que ser incluso modificadas porque durante el proceso de realización de la misma, pues un edificio que aparecía en la película, pues ya no está. O sea, se ha derribado, se ha caído, lo que sea. Y entonces, claro, para darle un poquito más de realismo, pues han tenido que hacerlos desaparecer. Por el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo. Que había alguna película, o incluso había un tráiler, recuerdo, de Spider-Man, que el tráiler era que Spider-Man, o sea, había unos ladrones que se escapaban en un helicóptero y Spider-Man tejía una telaraña entre las Torres Gemelas y el helicóptero se quedaba atrapado. Entonces había un zoom hacia atrás que se iba alejando y se veían las dos Torres Gemelas, en medio una telaraña y el helicóptero atrapado en el centro, ¿no? Y claro, ese tráiler, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, pues tuvieron que quitarlo y tuvieron que reformar la película para que no apareciesen las Torres Gemelas. Sin embargo, por ejemplo, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg se estrenó en el 2001 y se estrenó un par de meses después del ataque a las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas salían, pero no salían temporalmente, o sea, no era una película actual, era una película futurista, o sea, ambientada muchísimos años en el futuro. Y aún así, él decidió dejar las Torres Gemelas, él dice que como homenaje para que estuviesen allí, en plan de, bueno, ¿qué tal? Realmente yo creo que era por cuestiones presupuestarias y para decir, no vamos a estar ahora haciendo todo este cambio, para quitar las dos torres, vamos a decir que hay un homenaje y no lo tocamos. Y efectivamente en la película hay como un momento en el futuro, de como 1000 y pico años más en el futuro, y aparecen las dos torres en Nueva York ahí, en medio del hielo y tal. Es que a lo mejor luego las construirán, dentro de 100 años las construirán de nuevo. Hombre, construyeron otra cosa diferente, no precisamente las dos torres, pero ahí se quedaron. Y él lo dijo y dice, bueno, pues nada, se queda como a modo de homenaje y a lo que tal, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y otros, por ejemplo, que son edificios que son emblemáticos, clásicos, pero que los han reinventado para convertirlo en otra cosa totalmente diferente. Pero, por ejemplo, ahí Jorge lo sabe perfectamente, el edificio Bradbury en Los Ángeles para Blade Runner. O sea, Sí. que es un edificio que lo ves en la película y lo ves en la realidad y no tiene absolutamente nada que ver cómo lo hicieron. Bueno, claro, el hecho de las Torres Gemelas es que tiene un significado terrible, ¿no? Sangrante, son unos edificios, y es curioso porque ahora en la estupenda película de animación que ha hecho Pablo Berger, en Robot Dreams,
están presentes, las has dibujado en casi todas las imágenes y están presentes y te están diciendo la época que es, pero recién demolida, yo creo que era imposible que se viesen, porque y menos una película, digamos, de entretenimiento, porque había demasiado horror en todo lo que había pasado como para que se viesen, ¿no? Lo del edificio Bradbury sí se ha empleado en 1000 veces, y hay otro todavía mucho más, que se ha usado muchas veces más, que es otro de un edificio de Frank Lloyd Wright, que es la casa Ennis, que también sale en Blade Runner, y que ha sido de todo, desde un piso en un rascacielos en Hong Kong, era una parte del salón, incluso se ha hecho parte del edificio en estudio y se le añadió una planta alta que no tiene al salón. O sea, se han hecho cientos de películas ahí, y cada película es una cosa diferente. Solamente parece que en una o en dos es la propia casa Ennis, solamente, pues todas las demás es otra cosa distinta. Hay muchas películas, Jorge, Barney y Josep, que cuando tú empiezas a verlas, ya te viene a la mente exactamente el sitio. Dice, esto es en tal país o en tal sitio, ¿no? O sea, son como iconos, ¿no? Que han quedado y han marcado y están ahí. Y luego a lo mejor tú vas a esos sitios y todavía se conserva. Y entonces vas, como dice, pues a hacerte la foto. Dice, yo vi la película y hoy estoy aquí y me saco la foto porque aquí se rodó tal película. Eso también es otra parte, ¿no? Que queda y afortunadamente se conserva, ¿no? Para muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hace años en una revista de cine, no creo si era Cinemanía o así, se hizo un concurso, se hizo una encuesta a ver qué era lo que más te molestaba cuando estabas en el cine. La mayoría decía, pues las palomitas de maíz, no sé qué. Y alguien dijo, a mí lo que más me molesta es cuando sale la Torre Eiffel y yo oigo a alguien que dice, París, porque es una estupidez. Entonces, claro. Entonces es verdad que basta con que salga. Además, ustedes se han dado cuenta que las películas americanas de los años 40 o 50 que pasan en París, desde todas las ventanas de París se ve la Torre Eiffel. Es una cosa increíble, de todos los pisos. Bueno, pues es evidente, o sea, la Torre Eiffel o el Big Ben o el Empire State, pues todo esto. Pero incluso no hace falta hacer un edificio, una cabina roja o un edificio, o un autobús de 2 plantas rojo, pues ya sabes que estás en Londres, o hasta un casco de un Bobby británico, también sabes que estás en Londres o en Inglaterra. Esto es así, son los iconos. Y de hecho hay un montón de viajes, cuando haces un viaje a una ciudad, viajes turísticos que son los viajes por las localizaciones donde se han rodado las películas. Yo estuve hace años en Asturias y nos llevaron a ver unos chalés magníficos y había cola y había gente por fuera, y digo, ¿y este por qué? Porque además no es el más importante y el mejor. Dice, no, que aquí se rodó el orfanato. Y entonces la gente iba porque se había rodado el orfanato ahí y iban a ver esa casa, que arquitectónicamente no era la más importante y que posiblemente se salvará, no la destruirán, porque era la del orfanato. Y a lo mejor destruían edificios mucho mejores y mucho más interesantes. Nosotros, por ejemplo, bueno, los iconos estos, tú comentas, por ejemplo, en Barcelona, que hasta hace muy poco la Sagrada Familia era el icono que representaba la ciudad, y ahora se ha convertido, se ha sustituido por la Torre Akbar, que parece que es la que ahora es la más sintomática de Barcelona, o por lo que más gusta a los cineastas. Sí, es curioso porque eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Según y además, ¿sabes quién te dice cuál es el icono? La guía Michelin o las guías de turismo. Cuantas más estrellas tenga o cuanta más la clasificación, ese es el icono, ese es lo que van a ver todos. Eso es lo que no hay que ir a ver porque es lo que está lleno de turistas. Hay que ir a otro sitio cualquiera porque eso es imposible de ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a Nueva York, lo típico, te dicen, no, o sea, hicimos el típico recorrido por localizaciones, ¿no? Y claro, porque es que en Nueva York, después te lo dicen, creo que es la ciudad del mundo en donde más películas se han rodado. O sea, porque claro, incluso... La ciudad, Barney, que no duerme, tanto de día como de noche, es activa. Efectivamente, y no es barato rodar allí tampoco, pero bueno, que allí se ha rodado, vamos, es infinita la cantidad de películas que se han grabado en Nueva York. Incluso en Los Ángeles hay unos estudios que recrean calles de Nueva York para no tener que desplazarse. Yo estuve ahí en Los Ángeles y pude comprobarlo, una gozada, ¿eh? En los estudios Universal. Sí, en los estudios Universales, sí. Exacto. Y entonces, claro, cuando te vas a Nueva York y te hacen el recorrido, te subes ahí, ¿no? El típico guaguita de turista y tal, y empiezas a ver la cantidad de localizaciones, y es que no puedes ir, o sea, cada 3 minutos tenía que pararse porque había una localización. Mira, aquí se rodó Taxi Driver, mira, aquí se rodó tal. Pasamos por
la estación de bomberos, que era la casa, o sea, el sitio donde trabajaban los cazafantasmas. Y bueno, la cantidad de gente que había por fuera sacando fotos, tal, o sea, son sitios de peregrinación directamente. Son sitios en los que dice, vale, voy a ver este edificio porque salió en esta película, voy a ver este parque porque salió en esta película. Por ejemplo, sin ir más lejos, la casa de los Goonies es un sitio que está perdido, pero perdidísimo en un pueblo vamos, tuvieron que hacer un museo al lado para que la gente fuese a visitarlo, porque es que todo el mundo... Y luego, en Breaking Bad, hay una casa, la casa del protagonista, que por lo visto, los dueños de esa casa, de verdad, ya están, que no pueden más, porque dice que la gente no para de tirarle pizza a la azotea. Entonces, claro, porque van a modo de peregrinación, no solamente voy a ver la casa, sino que encima voy a recrear lo que hacían en la serie. Y entonces, claro, tienen la azotea llena de pizza, porque la gente va a verle la casa y a tirar las pizzas encima, ¿no? Entonces, al final, claro, son sitios de peregrinación, son edificios icónicos, sitios icónicos que la gente las valora como un personaje más incluso de las películas, ¿no? Sí, bueno, incluso hay gente que se hace a las casas. Hace poco leí que había una persona que que era muy aficionado a Halloween, la película de Carpenter, y se había hecho la casa de Halloween. O sea, que también hace falta de mal gusto, ¿no? Porque te puedes hacer una casa bonita. O incluso, hay un caso muy famoso es que recrearon de verdad la casa de los Simpsons. Y entonces había un concurso en el que te podía tocar la casa de los Simpsons o una cantidad de dinero, tú podías elegir. Le tocó una señora en el medio y él dio el dinero y la casa no lo quiso, por supuesto, porque ¿quién va a vivir en la casa de los Simpsons, no? Pues esto va tocando ya su final, así que vamos a ir entrando en los minutos finales. Otro día tendremos que seguir hablando con Jorge, invitarlo, ¿no? Para que nos siga contando más cosas, porque ha estado interesante con su experiencia. Y no sé, Josep, ¿alguna pregunta más para Jorge? ¿Alguna curiosidad ya para poner el punto y final al programa? Sí, estamos hablando siempre de los personajes que están enfrente o en medio de un espacio determinado, ¿no? Porque arquitectura es un edificio, ¿no? Pero al mismo tiempo es el espacio, ¿no? Es el más espacio que el arquitecto a fin de cuentas alberga o crea unos espacios determinados, ¿no? Pero hay cosas que también destaca en el libro, que es precisamente aquellos momentos en los cuales no hay personajes, es decir, los espacios vacíos. Y entonces estos espacios vacíos cobran realmente una importancia precisamente porque los personajes habían estado aquí y tienen como, ¿no? Es la huella de ese momento en que felices, y precisamente el espacio es el contenedor de ese recuerdo o de ese fantasma, ¿no? Muy curioso también esa cuestión, ¿no, Jorge? Sí, claro, realmente lo que crean los arquitectos es lo que está dentro de los edificios. O sea, el espacio es lo que se crea, es lo bonito. El espacio es lo que se vive. Las paredes no se vive. Para crear ese espacio hacen falta paredes, evidentemente, y ese espacio hace falta que funcione. Es lo más importante, que los edificios funcionen. Lo que estás hablando de ese artículo, me alegra mucho que te haya gustado, porque creo que es de lo que estoy más orgulloso, del que jamás me gustan. Es una investigación que tengo que seguir porque está ahí parada, sobre si es mejor, si las películas muestran mejor los espacios o la arquitectura sin personajes, sin personajes, sin humanos o animales, o no, o el personaje es parte de la arquitectura. Pero eso ya digo que es una investigación abierta y todavía no lo sé, ¿no? Respecto a que, pues, evidentemente, claro, es importantísima la arquitectura en el cine. Y por otro lado, es importante también, como decía, el cine y la arquitectura. Bueno, pues aquí lo dejamos en el programa del día de hoy, muy interesante, y darle las gracias hoy a nuestro invitado Jorge Gorostiza. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde los estudios centrales, y ya se despiden de ti pues Basni Ramos y también Josep Vilageliu, con la idea de que un poquito más adelante a lo mejor podamos recuperarte de nuevo y nos sigas aportando pues más vivencias y más cosas de todo lo que tú sabes, y que podemos relacionarlo también con el mundo del cine, y para que los amigos oyentes pues sepan qué es lo que estás haciendo y también tu punto de vista, que es muy muy interesante. Pues Josep, le decimos adiós a Jorge. Sí, muy bien, pues nada, espero que tenerlo otra vez aquí para seguir charlando, porque es un tema crucial, Sí, señor. porque el cine es espacio, necesita
esa arquitectura, tanto la natural de las cosas que existen como de lo que se reconstruye, ¿no? Porque si no hay esto, no hay película. Pues Jorge Gorostiza, te dice adiós también Barney. Pues nada, sí, encantadísimo porque ha sido súper interesante y sobre todo a mí me gusta sobre todo hablar de cosas que el público no es tan consciente y que hablando de ello te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y yo creo que todo esto tiene una importancia crucial dentro de lo que es el cine y es interesantísimo tener a gente como Jorge tan versados en el tema y incluso que ha puesto en solfa un poco el tema, un tema que te digo, que a primeras nadie pues podría pararse a pensar en ello y que gracias a Jorge pues está ahí, ¿no? Pues, Jorge, gracias por participar en el programa. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto que estaré encantado en cuanto me llamen para acompañarles. Ha sido muy grato, muy agradable y espero que a la gente le haya gustado y le haya podido interesar. Jorge Gorostiza, cuídate mucho, suerte y felicidades por tu buen trabajo también, Josep Vilangeliu, Barney Ramos, hoy con la ausencia de Abel Hernández y Javier, que también han estado con nosotros, que no han podido estar con nosotros, pues los tendremos ahora pasados las fechas ya de carnavales y volveremos a reanudar este tiempo de radio, de tertulia, hablando del cine. Barney, cuídate mucho, mucha suerte. Igualmente. Gracias. También a Josep Vilangeliu, cuídate, gracias. Sí, un abrazo a todos. Un abrazo. Pues amigos oyentes, cerramos así la tertulia de cine de esta semanita.